Bendiciones para cada uno de ustedes. Qué alegre estar nuevamente acá, listos para continuar lo que comenzamos. Recuerdan ustedes, dentro de la etapa del plan eterno, nos quedamos a la mitad prácticamente del capítulo número 3, que nos habla del origen del hombre viejo. Y la parte para hacer una remembranza y darle continuidad es que vimos cómo se corrompió el hombre, pero también cómo fueron extraviados los sentidos de Eva. Vimos que Satanás estimuló su mente para razonar los mandatos de Dios. También que Satanás motivó a Eva para dejarse llevar por sus propios deseos y no los de Dios. Y hoy vamos a ver que Satanás extravió los anhelos de Eva por la vanagloria de la vida. Lo que hizo Satanás fue aprovechar el deseo de Eva de alcanzar la sabiduría, porque dice la Escritura que era codiciable el árbol para alcanzar sabiduría. En este caso, cuando vemos nosotros que Eva sabe que la única forma de poder alcanzarla es participando, es comiendo de ese fruto, esos anhelos hacen que Eva se vaya extraviando. A eso es lo que le llama la Escritura, allá en 1 de Juan capítulo 2 y verso 16, a la vanagloria de la vida. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, ¿qué es lo que realmente hizo en este caso Satanás? Lo que hizo fue que cuando a Eva codicia, cuando Eva codicia este árbol, este fruto para tomarlo, naturalmente la voluntad y las emociones de Eva están accionando en ese mismo instante. Ya como dice acá nuestro apóstol, ya es el alma la que está prácticamente ya siendo expresada y reflejada. Ahora, Adán no fue engañado, Eva fue engañada. Sin embargo, lo que tenemos que entender es que Adán actuó lúcido. Por eso es que Adán no fue engañado. Él estaba plenamente consciente de lo que él estaba haciendo. Ahora, la mente de Adán y su corazón, su razón, fue vencida, nos enseña aquí el Señor a través de nuestro apóstol, por el afecto que le tenía a Eva. Muy peligroso. Por ese afecto, porque era su esposa, porque era su amada, eso fue lo que venció a Adán. Sin embargo, tenemos que entender que lo que hace Satanás es seducir la voluntad de Adán, pero utilizando sus sentimientos. Ahora, los dos definitivamente cometieron el pecado. Los dos pecaron. Por eso los dos fueron destituidos. Los dos fueron sacados del huerto. Pero es necesario aclarar, porque la Escritura lo aclara, que Adán no fue engañado. Eva sí fue engañada. La conclusión que nos lleva al entender que ambos pecaron es que el hombre carnal está bajo el dominio del alma.
Nos habla aquí nuestro apóstol de que el viejo hombre y la vida pecaminosa son evidencia de nuestra vida sin Dios. Pero hay unos efectos que tenemos que ponerle atención. Al efecto legal, al efecto del testimonio y al efecto práctico. Lo voy a explicar de esta manera. A efecto legal, desechamos al viejo hombre cuando creemos en Cristo. Desde ese momento ya es un derecho legal. Pero para efecto de testimonio, lo desechamos cuando nos bautizamos. Vimos efecto legal, ahora efecto de testimonio es efecto legal cuando creemos, confesamos a Cristo como Señor. A efecto de testimonio cuando nos bautizamos, pero para efectos prácticos es naturalmente nuestra vivencia diaria. Es cuando nosotros estamos desechando todos los hábitos, estamos haciendo morir los hábitos del viejo hombre, estamos haciendo morir la carne, lo terrenal en nosotros. Ahora, no basta con pensar solamente que nuestro hombre viejo ya fue ajusticiado, Cristo murió en la cruz, ya no tengo nada que hacer. Romanos lo dice claramente, Romanos capítulo 6, si ustedes van conmigo, es mejor. Sabiendo esto, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el verso 8 dice, y si morimos, el verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, no es suficiente con que nosotros pensemos o nos consolemos, bueno, ya Cristo murió, ya Él nos justificó, ¿verdad? Ya no tengo nada que hacer. Naturalmente sí, que nos corresponde a nosotros mostrar, reflejar la justificación que Cristo hizo en nosotros a través de nuestra vida diaria. Ahora, ¿cómo se define al viejo hombre? Al viejo hombre se define como nuestro viejo yo, como nuestra naturaleza vieja, nuestra naturaleza depravada, nuestro yo pecaminoso y nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, cuando estamos hablando de eso, estamos refiriéndonos al viejo hombre, al yo, al viejo yo, a la vieja naturaleza, a la naturaleza pecaminosa. Ahora, el viejo hombre, de acuerdo a la perspectiva del creyente. Según el apóstol Pablo, existen dos clases de creyentes. Y esto es bueno que nosotros lo comprendamos para saber exactamente cómo aplicarlo. Allá en 1 Corintios capítulo 3, vemos al apóstol Pablo que él se refiere de la siguiente manera. Dice 1 Corintios capítulo 3 y verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, ese es uno, sino como a carnales, ese es dos, como a niños en Cristo. Está hablando siempre de los mismos carnales. Ahora, entonces, las dos clases de creyentes que existen a las dudas de las escrituras es el creyente espiritual y el creyente carnal. El carnal es el mismo que el apóstol Pablo le llama a niños en Cristo. Ahora, para poder
entenderlo mejor. El creyente espiritual es aquel que ha nacido de nuevo, pero que está siendo transformado por el Espíritu Santo. Está bajo el gobierno de Dios. Se encuentra dentro del plan y el propósito del Padre. Este es un creyente espiritual. Entendamos bien, nacido de nuevo, está siendo transformado por el Espíritu Santo, está bajo el señorío de Cristo, bajo el gobierno de Dios, y que naturalmente vamos a ver que está aplicando el propósito del Padre. Ese es el creyente espiritual. Pero ¿cómo se diferencia este del carnal? En que el carnal sí nació de nuevo también, ha recibido la vida de Dios, pero no puede vencer la carne. Sigue siendo gobernado por ella y no por el espíritu. El espiritual está siendo gobernado por el espíritu. El carnal está siendo gobernado por la carne. Ahora, tenemos que entender que cuando alguien está siendo vencido por la carne, está siendo gobernado por la carne. Algunos creen que esto tiene que ver con echar fuera demonios. Esto tiene que ver con obras de la carne. ¿Hay influencia demoníaca? Por supuesto, pero aquí estamos hablando de obras de la carne, por eso es que hay que hacer morir lo terrenal. Algunos de repente comienzan a orar y dicen, vamos a echar fuera ese espíritu inmundo de enojo. Entonces, es una obra de la carne. Aunque eche 50, 100, 1000 veces, cuando está ministrándole, eche fuera ese espíritu, no, es que ahí es una obra de la carne que el creyente tiene que hacer morir. Cualquier obra de la carne que nosotros mencionemos, estamos hablando exactamente de lo mismo. Recordemos que la carne no es que cuando nacemos de nuevo mejora, cambia la carne porque nacemos de nuevo. De ninguna manera no puede, la carne no puede ser modificada. Por eso es de que esto solamente se corrige cuando nosotros hacemos morir lo terrenal y naturalmente cuando estamos siendo transformados. Es lo que dice Gálatas. El apóstol Pablo y enseña diciéndole a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es una evidencia del creyente espiritual. No solo es una confesión, porque para confesar eso, para declararlo, cualquiera puede declararlo, pero se trata en este caso de evidenciar, de manifestar, de que todos puedan ver que verdaderamente con Cristo estoy juntamente crucificado. Que todos puedan ver que de verdad ya no vivo yo, ya no estoy siendo gobernado por la carne, pero que todos puedan ver que Cristo sí vive en mí. Ahora, el que vive en la carne se mueve en una esfera de el yo, lo cual no ha
no ha sido crucificado. Ese yo que habla nuestro apóstol aquí no se trata de que es un yo malo y ahora pues tengo que convertirlo en un yo bueno, definitivamente. No es que yo tenía un yo sucio y voy a convertirlo en un yo limpio. Definitivamente la intención de Dios nunca fue, nunca ha sido, como dice acá nuestro apóstol, cambiar o modificar la carne, sino hacerla morir, crucificarla, es matarla totalmente, porque la carne es enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Por eso Romanos capítulo 8 nos dice, Romanos capítulo 8, por cuanto los designios de la carne, y verso 7, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco puede. Los designios de la carne entonces, ¿qué son? Tengámoslo claro, son enemistad contra Dios. Por eso a la carne le es imposible sujetarse a la ley de Dios. No se trata de sujetar a la carne, se trata de hacerla morir. Allí mismo en Romanos, donde estamos ahora, podemos ver en el siguiente, o en el capítulo 8, en el siguiente verso, veamos el verso 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto es lo que hace Dios a través de Cristo Jesús. Dice, condenó al pecado en la carne. En el verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, aquí hay algo bien importante que vale la pena resaltarlo. Los que son de la carne, dice, piensan, pero también dice que los que son del Espíritu piensan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos continuamente? Nosotros tenemos la mente de Cristo. La imagen de Cristo debe estarse desarrollando en nosotros y debemos de estarla manifestando. Sin embargo, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, recordemos que está el creyente carnal y el creyente espiritual. El carnal es un niño, es un inmaduro. Es alguien que no ha permitido o no está permitiendo ser transformado. Sí creyó, sí se bautizó. Sí declaró con su boca que Jesús es el Señor. Sin embargo, al momento de evidenciar, todo lo que muestra es algo distinto a la vida del Espíritu. Lo que sí muestra es, en este caso, lo que está siendo gobernado y es la carne. Está siendo vencido por la carne misma. Ahora, Dios nos manda a que nos despojemos del viejo hombre, pero también que le mantengamos crucificado. Dice en Efesios capítulo 4 y verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir,
Una vez más, dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir. Esa pasada manera de vivir debe ser despojada, porque esa pasada manera de vivir tiene que ver con el viejo hombre. Ya está, dice la Escritura, viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora recordemos pues que el hombre viejo no puede ser mejorado, no puede ser tratado. El viejo hombre tiene que morir. Esa es la sentencia que Dios ya dio y determinó para la naturaleza vieja. Ahora, reconozcamos que el hombre viejo ya fue muerto juntamente con Cristo. Pero no se trata solo que yo diga sí, así fue, o lo confiese, lo declare. Es que al entender que ya fue muerto juntamente con Cristo, debo aplicarlo correctamente para confirmar y sobre todo evidenciar que ese viejo hombre está siendo crucificado, estoy haciendo morir aquello que Cristo ya hizo exactamente en la cruz del Calvario. Por eso, al ver nuevamente Gálatas capítulo 2, vamos a encontrarnos ahí con que la confesión y la declaración que hace el apóstol Pablo, que la veíamos hace un momento, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice más adelante, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, que es importante entender estos dos tipos de creyentes para saber cómo guiarles, para saber cómo perfeccionarles. Definitivamente la manera en que vamos a trabajar con nacido de nuevo, si es carnal o si es espiritual, es diferente, es distinto. ¿Por qué? Porque al carnal tenemos que conducirlo a que haga morir lo terrenal. Mientras que el espiritual se está fortaleciendo en el espíritu, está evidenciando la obra de transformación. Vamos a terminar aquí con el capítulo número 3 y en la siguiente semana continuaremos con el capítulo siguiente. Déjeme orar. Padre, quiero darte gracias porque es algo que nosotros necesitamos cuando traes tú la impartición de la palabra, lo necesitamos recibir, lo necesitamos comprender para poder aplicarlo plenamente. Señor amado, que nos encontremos nosotros siendo creyentes espirituales y no carnales. Que podamos mostrar, manifestar que somos hijos tuyos, pero que estamos bajo el gobierno de tu Santo Espíritu, bajo el señorío de Cristo mismo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por todo, Señor. Amén. Una bendición compartir con cada uno de ustedes y quiero pedirles por favor que con toda libertad y apertura comenten lo que ustedes quieran o necesiten comentar por correo. Los saludos pues los respondo acá mismo. Gracias siempre por eso, ese gesto, por esa expresión de amor de cada uno de ustedes. Les bendigo en el nombre del Señor y espero que podamos vernos también ahora mismo en el Congreso. Bendiciones, un abrazo para todos y hasta la próxima.
transformados a tu imagen. Debemos ser, Señor, transformados al modelo de Jesús, nuestro Señor. Transformados a tu imagen. Debemos ser, Señor, transformados al modelo de Jesús, nuestro Señor. Es el Rey de Reyes, Señor de señores. Él es el Todopoderoso y es el Príncipe de paz. Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Él es el Todopoderoso y es el Príncipe de paz. Somos tus hijos, somos tu iglesia, tenemos identidad. Somos tus hijos, somos tu iglesia, tenemos identidad. Transformados a tu imagen. Debemos ser, Señor, transformados al modelo de Jesús, nuestro Señor. Transformados a tu imagen. Debemos ser, Señor, transformados al modelo de Jesús, nuestro Señor. Transformados a tu imagen. Debemos ser, Señor, transformados al modelo de Jesús, nuestro Señor. Transformados a tu imagen. Debemos ser, Señor, transformados al modelo de Jesús, nuestro Señor. Y transformados a tu imagen. Debemos ser, Señor, transformados al modelo de Jesús, nuestro Señor.